El artículo de Marichal, que es el que nos toca trabajar en este momento, básicamente lo que hace es tratar de darnos una perspectiva general de lo que sucedió en la crisis de 1929, una de las crisis, si quieren, más importantes de la historia de la humanidad, y que, de hecho, como todas las crisis, no dan inicio en ese momento, sino en periodos anteriores, y por lo tanto lo que va a hacer es recabar todo el proceso previo a justamente ese año 29. Bien, el contexto en principio son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que uno de los efectos inmediatos también es la pandemia de influenza. En este contexto de pandemia mundial es el caso que por lo general se está usando en casi todos los medios para compararlo. Esa pandemia de influenza que mata una cantidad importante de población, además de la cantidad de población que había matado en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa, que de alguna manera es una consecuencia también de la guerra, de la crisis que produce la guerra al interior del Imperio Ruso, y que automáticamente victoriosa la Revolución Rusa liderada por Lenin, Stalin y Trotsky, definen el retiro de Rusia de la guerra. Y lo interesante que es pensar que automáticamente como se yergue victoriosa la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, empiezan las negociaciones de tregua y la paz, que particularmente muchas de esas potencias beligerantes, me refiero a Prusia, a Gran Bretaña, a Estados Unidos o a Francia, unen fuerzas, más allá de la paz firmada, unen fuerzas para producir el apoyo al desembarco del ejército blanco en contra de Rusia, del gobierno ruso comunista, y, y estalla la guerra civil en Rusia, que dura desde 1917 a 1923, lo que hace que el conflicto bélico mundial continúe más allá de 1918 y se extienda en la guerra civil rusa hasta el año 23. Esto es importante en cuanto a factor económico, en los términos de que sigue demandando bienes y por lo tanto esa alta demanda de bienes sigue construyendo una economía pujante y en crecimiento, pero también construye de algún modo, no lo plantea así Marichal, pero podemos pensar que está construyendo una burbuja de ficción que, en cuanto las demandas que produce la guerra de ropa, ejército, alimento y armas, eh, esa demanda desaparezca, automáticamente va a producir una crisis, porque va a caer la demanda de manera estrepitosa, y, y todas esas personas que son alimentadas por el Estado van a tener que ser alimentadas por sus propios trabajos que no existen debido a los resultados de la guerra. Bien, otra de las consecuencias que produce la Primera Guerra es el derrumbe del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, justamente, si prestamos atención a su nombre, implica la unificación entre Austria y Hungría y una cantidad de territorios que son los conquistados por el imperio. También está el derrumbe del Imperio Otomano, que es un imperio que de algún modo, eh, para nuestra mentalidad occidental, parte es de Turquía, pero lo importante es que en este momento ocupa parte de Grecia y el sur de Europa, digamos, ¿no? Entonces el territorio de lo que hoy conocemos como los Balcanes son resultado del desmantelamiento del Imperio Austrohúngaro y del desmantelamiento del Imperio Otomano. Eso genera una serie de crisis políticas y otra serie de guerras de independencia, guerras civiles locales y la reorganización de esos nuevos estados. La consecuencia también, una de las consecuencias más importantes, es ese capitalismo de Estado militarizado, donde es el Estado el gran comprador y el gran constructor de demanda, y el resultado del fin de la guerra es una gran inflación que dura por lo menos entre 1919 y 1920. Esa inflación es un aumento de precios estrepitosos por el cambio del comportamiento de la demanda, básicamente porque no es el Estado ya el que está demandando.
o se ha retirado bastante del mercado y no es el Estado el regulador también de esa demanda. Entonces la desregularización que produce la posguerra produce una gran inflación, un aumento de precios importante. En una coyuntura de caída también del empleo, por una cuestión lógica de que todas esas personas que salen de las filas del ejército tienen que volver a sus trabajos y muchos de esos trabajos no existen por la destrucción, como ya dijimos. La libre flotación monetaria produce ciertos descalabros a nivel económico, esto de dejar que las monedas se regulen libremente, lo conocimos hace poquito en nuestro país, pero a nivel mundial, que hace mucho más compleja el determinar los valores respectivos de unas monedas contra otras monedas. Entonces se produce, fruto de la inflación, de la libre flotación monetaria y de esa desregulación posguerra, se produce una contracción comercial y financiera. Eso significa que hay una tendencia a una caída de la demanda, a una baja en el flujo comercial y también a una caída en los términos financieros, o sea, hay menos tendencia a invertir, los bancos dan menos créditos o tienden a ser más reticentes a los créditos, fruto de la inflación obviamente las tasas de interés son más altas y por lo tanto los créditos son más difíciles de tomar. En paralelo lo que se produce es una hiperinflación en Alemania. El caso alemán es un caso particular que vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Cuál es la situación alemana? Bien, Alemania es condenada a pagar una reparación de guerra, básicamente porque se considera que la culpable de la guerra es Alemania y por lo tanto debe pagar de algún modo los costos que le ha generado a los otros países. Es bueno recordar que en 1914, cuando inicia la guerra, Alemania no se llama Alemania, se llama Prusia, es un imperio más grande. Alemania es una parte de Prusia, de hecho es una parte que hace relativamente poco tiempo ha logrado el reconocimiento como tal, o sea, que el imperio prusiano en 1890 reconoce dentro del territorio prusiano una fracción conocida como Alemania, como lo que hoy en España sería una comuna. En ese sentido, hasta 1914 Alemania no existe, se llama Prusia. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918 tampoco Alemania existe, y Alemania pasa a llamarse, lo que nosotros conocemos como Alemania, se llama República de Weimar. Es el territorio reducido que le han dejado a Prusia para gobernarse o autogobernarse. Ese autogobierno tiene dos limitaciones importantes. Una, que tiene que hacer reparaciones de guerra, nos referimos a que tiene un territorio más pequeño y tiene que pagar unas reparaciones de guerra que son carísimas. La otra situación importante es que tiene prohibido un rearme militar. Esos son datos que en lo inmediato alguno de ellos, el del rearme militar, parece no ser importante, pero más adelante lo va a ser. Esas reparaciones de guerra básicamente lo que hace es Alemania es tomar deuda, un préstamo de Estados Unidos con unos intereses altísimos, completamente violentos, y luego de eso debe obviamente pagar ese préstamo, ¿no? Hay una reacción popular contra el tratado. Le confiscan a Alemania las colonias para asegurarse justamente que no vuelva a convertirse de algún modo en un imperio. Un ejemplo es Camerún, o sea, una de las colonias que se les confisca. Se le confiscan parte de las inversiones, o sea, el dinero que Alemania haya colocado antes, ¿sí? O sea, que Prusia haya invertido en otros territorios, pasa a ser confiscado por estas potencias que se sienten dañadas por la guerra que de algún modo generó Alemania o Prusia. Le confiscan parte de la marina mercante, o sea que le están obstruyendo el traslado de los bienes si quiere exportar o importar, y por lo tanto lo va a tener que hacer en barcos alquilados de otras potencias, muchos de los cuales esos barcos van a ser sus antiguos barcos. Y parte del territorio de Prusia quedó ocupado militarmente. Por eso decimos que queda reducida a lo que se conoce como la República de Weimar. La solución del Estado de la República de Weimar es aumentar los impuestos para poder pagar esa deuda, pero justamente ese aumento estrepitoso de los impuestos locales
lo que genera es un crecimiento importante de la inflación, o sea, un proceso inflacionario. A nivel mundial hay un intento del regreso al patrón oro. Eso significa que las monedas no se cotizan como hoy se cotizan en dólares o en euros, sino que se cotizan en base a la relación con la onza de oro. Entonces en 1928 casi 50 países habían optado para volver a ese patrón oro, o sea, a mensurar sus monedas con respecto al oro. De esa manera buscaban reducir el déficit fiscal, o sea, los desastres internos de emisión monetaria o de problemas de crédito, y de algún modo también de esa manera producir un freno a la inflación posguerra que ya habíamos mencionado. Entonces empieza a funcionar lo que se conoce como la diplomacia del dólar. Esa diplomacia del dólar apunta básicamente a un control del patrón por medio del dólar, no por medio del oro, básicamente para aquellos países que eran más reducidos en la obtención de oro o eran más poseedores de plata, por ejemplo. Entonces lo que hacen es cambiar esa plata por dólares y usar como patrón monetario el dólar. Sus reservas las ponen en dólares. En ese momento aparecen como nuevas instituciones los bancos centrales, o sea, pasan los estados a ser emisores de moneda. Eso significa que antes de 1925 la mayoría de los estados no son emisores de su propia moneda, sino que las monedas están emitidas con permisos del Estado por otros bancos privados. Y lo que se busca es un sistema de contabilidad moderna, o sea, se está tratando de uniformizar, que todos los estados y todos los países tengan sistemas contables similares para poder cotejar o para poder hacer mucho más estable la economía mundial. Estamos mundializando todo el sistema, incluso el contable, y hay un proceso de refinanciamiento de deudas. O sea, evidentemente la situación de 1925-1928 ya pone sobre el tapete la inevitable crisis y una serie de medidas, lo que se llaman contracíclicas, o sea, para frenar esta crisis posible o potencial. Entonces, en el 20 lo que es evidente es un auge bursátil. Entonces, ¿qué es lo que genera estas renegociaciones de deuda, dolarización de la economía, procesos justamente de postergación de pagos de deuda? Bueno, genera una serie de auge bursátil, o sea, un auge dentro del sistema bancario y de bolsa. ¿Por qué? Porque justamente todo aquello que no se puede pagar, lo que se va a pagar es con bonos, con un sistema de bonos. Bonos que, dependiendo de la estabilidad y la rentabilidad de cada país, van a ser mejor o peor cotizados en bolsa. Entonces, la estabilidad monetaria lo que genera es una recuperación del crédito bancario y de las bolsas. Lo que también produce un fuerte crecimiento en la coyuntura de innovación industrial, que además eso incentiva a las bolsas a invertir, a comprar bonos, acciones de esas empresas industriales. Estamos en el contexto de la aplicación de las teorías de Taylor y de Ford. O sea, justamente cuando hablamos de innovación industrial, hablamos justamente de eso. La emisión de bonos y de acciones justamente tienen que ver con este auge bursátil, y las empresas, para crecer, lo que hacen es emitir acciones o emitir bonos a pagar o con intereses relativamente buenos. Por lo tanto, se genera mucho interés en los ahorristas por comprar estos bonos o esas acciones. En paralelo, lo que genera este auge bursátil es el desplome de la bolsa de Berlín en 1927, en Bruselas en 1928, en París en 1929, y una automática fuga de capitales a Nueva York. O sea, todos aquellos capitales que habían visto ese desplome en Berlín, lo que hicieron fue fugar sus capitales, llevar sus capitales a Nueva York como economía más segura. Lo que le sucede al año siguiente en Bruselas, otra vez produce una fuga de capitales hacia Wall Street, hacia Nueva York, y otra en París en el 29. Esos capitales concentrados en Nueva York nos van a llevar a lo que se conoció como el Jueves Negro, que es el crack de la bolsa de Wall Street, donde la bolsa cae estrepitosamente, y esa caída se sostiene durante 2 años casi de manera sostenida.
Eso genera automáticamente una caída en los inversores, en la confianza de los inversores no tienen intención de invertir, hay miedo a que la economía se termine resquebrajando del todo y automáticamente lo que produce esta falta de inversión, esta quiebra de la bolsa, una serie de quiebras bancarias donde los bancos obviamente no pueden sostener ni los bonos, ni las acciones, ni los créditos, ni préstamos, y no puede devolver a los ahorristas el dinero depositado. Por lo tanto, eso produce una contracción del crédito, o sea, no hay crédito ofrecible, hay una baja en el consumo, por lo tanto, si no hay crédito, no hay posibilidades de consumir bienes y las empresas están en proceso de quiebras o situaciones similares, y se produce un proceso de deflación. Es similar a la inflación, pero en sentido inverso. Entonces, entre 1930 y 1933 hay una cesación de pagos de empresas mundiales, o sea, muchas empresas a nivel mundial empiezan a no poder pagar los productos comprados o consumidos, lo que empieza a generar hacia atrás una escalonada de quiebras. O sea, aquellas empresas que proveyeron, que no pueden cobrar porque estas empresas han cesado en sus pagos, además no pueden pagar a sus propios proveedores, ¿sí? O sea, si yo proveo de madera a una empresa productora de barcos o de hierro a una productora de barcos, no puedo pagar al minero, no puedo pagar al hachador porque no me pagaron a mí. Esa cesación de pago en las empresas mundiales produce una serie de quiebras a sus propios proveedores y es un castillo de naipes que se desploma al proceso de esa cesación de pagos. Y de esa manera cae un 60% de las importaciones y exportaciones a nivel mundial. Significa que más de la mitad del mercado mundial, ¿sí?, se reduce en el volumen. ¿A qué se refiere con el fracaso de la cooperación internacional y el abandono del patrón oro? Toda esa economía en busca de la integración, de buscar un patrón común, de sostener un crecimiento mundial, de contener esas deudas, de contener esa inflación a nivel mundial, estalla en mil pedazos después de la crisis y automáticamente los países empiezan a tomar decisiones de manera individual. Gran Bretaña, que de algún modo sigue siendo la cabeza del mundo, quizá en un proceso de deterioro, pero sigue siendo un referente en cuanto a la economía, abandona automáticamente el patrón oro y hace inconvertible su propia moneda. O sea, no tiene paridad su moneda con otras monedas. Hay un intento de coordinación financiera internacional en 1931, pero es un intento, obviamente no llega a ningún lugar y cada uno empieza a tomar decisiones de manera individual. Estados Unidos, de manera individual, justamente frena la venta de oro porque ¿qué es lo que hacen muchos? Aferrarse al oro en vez del dólar todavía. Entonces Estados Unidos, para evitar esa fluidez, ¿sí?, de su oro a manos de otros países, lo que hace es frenar, o sea, tomar medidas proteccionistas, devaluar la moneda, o sea, lo que acá conocemos como devaluar, que el dólar se haga más caro. Bueno, el dólar se hace más barato con respecto a la libra esterlina, con respecto al oro, y se corre del patrón oro, deja de tomar como referencia su moneda. O sea, es interesante porque primero devalúa, o sea, la referencia con respecto al oro, por ejemplo, o sea, si un dólar valía una onza de oro, pasa a valer 2 dólares una onza de oro, o sea, está devaluando. Automáticamente sale del patrón, o sea, devalúa y después sale. O sea, es una acción totalmente intencional, busca un resultado. En Gran Bretaña lo que se suspende directamente es el pago de la deuda de guerra a Estados Unidos, o sea, básicamente Gran Bretaña no paga su deuda externa, o sea, algo que para todos nosotros sería bastante atroz en la actualidad. Bien, entre 1929 y 1932, ¿sí?, es la parte del nudo más fuerte y aparecen las primeras políticas económicas con respecto a la crisis. En el 33 asume Roosevelt y aparece una serie de políticas para esa debacle financiera, para la recesión industrial y para el desempleo. El plan más conocido es el New Deal, que tiene un impacto muy importante. Es interesante porque es un plan económico estadounidense que se parece mucho a algunos de los planes económicos
que se aplican en los países subdesarrollados y que hoy Estados Unidos critica. Bien, ¿qué dice el New Deal? Básicamente es un plan de obras públicas. ¿Qué va a generar con las obras públicas? Básicamente empleo. En el New Deal se permiten las negociaciones colectivas, que son las paritarias, el derecho de los trabajadores a sentarse frente a sus empleadores para acordar nuevos salarios todos los años. O sea, las paritarias anuales. Es un invento de Estados Unidos, no como a veces se ha dicho en los medios, como un invento comunista, ¿sí? Aparece el seguro social. El seguro social es un sistema parecido a nuestras obras sociales, sumado al seguro de desempleo. O sea, un aporte que los trabajadores hacen de parte de su sueldo, que en el momento en que se queden sin trabajo podrán gozar durante un tiempo de una serie de sueldos de emergencia. Un sistema nacional de pensiones, o sea, lo que nosotros conocemos como las jubilaciones, que en el caso norteamericano inicialmente lo promueve el Estado, pero después termina siendo un sistema de ahorro personal, parecido a lo que acá se llamaron las AFJP. Aparece una agencia de seguro de depósitos bancarios, o sea, no permiten a los bancos actuar libremente, sino que deben, ¿sí?, hacer depósitos en el Banco de la Reserva Federal, y en base a ese depósito, ¿sí?, a ese giro que tienen en el depósito, pueden girar o manifestar su bolsa, o sea, trabajar en el mercado con un porcentaje de eso. O sea, por decirlo, en nuestro país se llama Ley de Bancos Garantidos, y en este caso creo que tienen que tener alrededor del 20% del volumen que comercian. O sea, si comercian 100 todos los días, deben de tener 20 en la Reserva Federal depositados. Es la misma lógica en Estados Unidos, en 1933. Se aplica una política fuerte de protección industrial contra la competencia, básicamente, y de favorecer que la industria se recupere a nivel nacional. Y un sistema de regulación del sistema financiero. O sea, no dejar otra vez que Wall Street se maneje de manera libremente y que el Estado empiece a regularlo para que no caigan una vez más en una crisis de ese tamaño. Las consecuencias que produce la crisis es que justamente la República de Weimar, aquella que podríamos llamar entre comillas Alemania, ¿sí?, frente a la crisis adopta mayores políticas de control monetario, proteccionistas y aumento del gasto público. O sea, necesita tomar medidas muy similares a las del New Deal, lo que nosotros conocemos como Estado interventor. O sea, es el Estado interviniendo en economía. En 1934 se prohíben los partidos, se persiguió a los sindicalistas y obviamente a todos los opositores. O sea, la República de Weimar, frente a la crisis del 30, reacciona con una serie de medidas, y en las elecciones eso permite el ascenso justamente de Adolf Hitler en 1933. Y en el 34 la implementación de una serie de medidas bien del perfil del nazismo o del nacionalsocialismo, como se llama, y de ese modo permitir una salida de la crisis, no solamente económica, sino de un fuerte perfil político. Lo que se produce es un crecimiento industrial considerable, y ese crecimiento industrial está motorizado por la obra pública y por un rearme militar. ¿Cómo fue en América Latina? Básicamente lo que tenemos es un conjunto de reformas para tratar de regular esa balanza de pagos y de reservas. Nos referimos a que si los países de Latinoamérica no exportaban bienes primarios a las potencias industriales, debían tomar medidas de cómo hacer para regular sus balanzas comerciales. Básicamente, no permitir las importaciones. Si no puedo exportar porque no me compran, evitar todo lo posible comprar en el exterior para que la balanza de pagos entre vender y comprar sea relativamente nivelada, y de ese modo contener la pérdida de reservas federales. En la gran mayoría de los países, salvo en Argentina, se produce una suspensión de pago de deuda. Argentina es la única que mantiene al día su pago de deuda. Se aplican políticas proteccionistas a los sectores industriales. Si bien el proteccionismo de los países industriales los afectó en principio la economía
latinoamericana en términos de que no demandaba bienes primarios, también la contrarrespuesta de eso de los estados latinoamericanos produjo, ¿sí?, un pequeño desarrollo industrial que en algunos países se vio mucho más evidente, o también un crecimiento en la producción de agropecuaria para el consumo interno. O sea, lo que se conoce como ISI, ¿sí?, o ASI. La ISI sería la industrialización por sustitución de importaciones, o sea, se industrializa en los países latinoamericanos sustituyendo productos que antes se importaban, y en algunos casos los países latinoamericanos se agricolizan, o sea, son productores agropecuarios, pero básicamente para el mercado interno, para sustituir productos que antes importaban. Nos referimos que si Costa Rica no producía trigo o producía muy poco trigo, ahora va a empezar a producir mucho más trigo para evitar tener que importarlo, y lo va a producir de manera interna.